Adriana contra Úrsula. El duelo final que sacude al Valle Salvaje. En Valle Salvaje, la calma aparente ha llegado a su fin. Las máscaras han caído, los secretos más oscuros comienzan a salir a la luz y una mujer considerada loca está a punto de demostrar que es más cuerda y peligrosa de lo que nadie imaginaba. Adriana, tras semanas de manipulación, encierro y humillación, contraataca con una estrategia tan brillante como arriesgada. Fingir locura para desenmascarar a Úrsula, su prima y carcelera emocional. Pero esta no es solo una historia de venganza. Es un terremoto moral que derribará imperios familiares, revelará la verdadera identidad de Alejo, y pondrá a José Luis, el duque intocable, frente a su pasado más vergonzoso. Mientras tanto, Raimunda, convertida en heroína inesperada, escapa con documentos capaces de derribar generaciones de poder corrupto. Pedrito, el niño que aún cree en la verdad, será testigo del horror y la redención. Rafael, el único corazón noble que se resiste a la manipulación, verá con sus propios ojos que el amor verdadero se forja en la oscuridad. Y todo esto, mientras el valle entero se agrieta bajo el peso de las mentiras. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Adriana para obtener justicia? ¿Quién caerá primero cuando las piezas del dominó empiecen a desplomarse? ¿Y qué secretos, ocultos durante décadas, están a punto de estallar como una tormenta perfecta? Prepárate para un episodio final explosivo donde la locura no es lo que parece, y el amor, la traición y la verdad se entrelazan en una sinfonía que cambiará Valle Salvaje para siempre. El Valle Salvaje, un lienzo de verdor esmeralda y cumbres majestuosas, respiraba un aire pesado, casi viciado. No era la bruma habitual de las mañanas, sino la densa atmósfera de la intriga que se había posado sobre sus habitantes, tejiendo una red invisible de engaños. Adriana, con la mirada de una loba acorralada, sentía el aliento helado de la manipulación de Úrsula en su nuca. Cada susurro, cada gesto de su prima, era un eslabón más en la cadena que la oprimía, amenazando con sofocarla. Pero el miedo, ese compañero silencioso y paralizante, había mutado en una furia fría, una determinación inquebrantable que la impulsaba a luchar. Ya no era la víctima pasiva, sino la arquitecta de su propia liberación, dispuesta a encender la mecha de la verdad, sin importar las consecuencias. En la casa pequeña, Hernando se había instalado con una ostentación que rozaba lo ridículo, una teatralidad burda que no engañaba a nadie, salvo quizás a sí mismo. Victoria, un torbellino de nervios, supervisaba a Eva y Amadeo, los supuestos cocineros, con la mirada de un halcón, cada fibra de su ser en tensión. Cada plato que preparaban, cada movimiento torpe, era una nota disonante en la orquesta de la perfección que Victoria anhelaba para la visita del marqués. Isabel, con su intuición de lince, había compartido sus presentimientos con Luisa, y la verdad era que Eva y Amadeo eran tan cocineros como los cerdos del granero. Sus referencias eran una burla, una farsa descarada que se desmoronaría al primer atisbo de una verdadera inspección. En la intimidad de la cocina, las quejas de Eva resonaban. Ni un huevo sabemos freír, Amadeo. Nuestras referencias son tan falsas como las promesas de la marquesa de oro que nos hizo la tal señora misteriosa. No sabían que el ama de llaves, con su oído agudo y su memoria prodigiosa, había escuchado cada palabra al pasar por la puerta, y las piezas comenzaban a encajar en su mente. José Luis, el duque de oscuros secretos y ambiciones desmedidas, observaba a Raimunda con una ansiedad palpable, un tic nervioso en su mandíbula traicionando su compostura. La cercanía de la criada a Hernando era un detonante, un polvorín a punto de explotar, amenazando con volar por los aires su meticulosamente construida fachada. Raimunda poseía una verdad que, de ser revelada, reduciría su imperio a cenizas.
La orden a Atanasio fue un susurro cargado de amenazas, casi un siseo. Acelera la partida de Raimunda del Valle. Cueste lo que cueste, Atanasio. Su silencio es mi fortuna y mi futuro. El supuesto galeno, con la sombra de la obediencia servil en su rostro, asintió, su mente ya urdiendo la trampa perfecta para la desdichada criada, un plan que implicaba un viaje forzado al extranjero. En la distancia, Irene, con la perspicacia de un detective y la intuición de una bruja, no perdía de vista los movimientos de Hernando. Su traslado a la casa pequeña olía a engaño, a un plan oculto que se gestaba en las sombras del valle. Y en el centro de ese plan, sospechaba, estaba Bárbara, un peón inocente en un juego mucho más grande. La advertencia de Irene, lanzada como una semilla de duda en la mente de Bárbara, empezaba a germinar, provocando un desasosiego creciente y una nueva mirada hacia su prometido. Matilde, por su parte, vivía una angustia silenciosa, una carga pesada en su alma. Alejo, con una insistencia casi obsesiva, bombardeaba a Atanasio con preguntas sobre sus orígenes, su repentina presencia en la casa grande y, sobre todo, su extraña e inexplicable cercanía con José Luis. Matilde temblaba, pues sabía que la verdad sobre Alejo era una bomba de tiempo que amenazaba con volar por los aires la frágil paz del valle, revelando secretos que muchos preferían enterrados bajo capas de mentiras y olvido. El deterioro de Adriana era evidente para todos, menos para aquellos que lo orquestaban con cruel maestría. Rafael, su corazón oprimido por la angustia, buscando desesperadamente una explicación, buscó a Julio. Ha perdido la razón, sentenció Julio con una frialdad calculada, casi indiferente, su voz un eco hueco. Pero Rafael, el alma noble de Valle Salvaje, se negaba a aceptarlo, su espíritu compasivo resistiéndose a esa cruel sentencia. Quería acercarse a Adriana, tenderle una mano. Julio, sin embargo, lo disuadió con una astucia sorprendente. Solo necesita espacio y tiempo, le aseguró, con una sonrisa tranquilizadora que ocultaba una intención más oscura. Pero su verdadera intención era mantener a Rafael alejado de la verdad que Adriana, en su desesperación, podría desvelar. La tensión entre Adriana y Úrsula era un hilo a punto de romperse, prometiendo un enfrentamiento sin precedentes, una explosión de verdades reprimidas. El ajedrez de la locura. La sinfonía de una mente brillante y el eco del pasado. Adriana, en la penumbra de su habitación, dejó que la locura aparente se instalara en sus ojos, en su andar vacilante, en su voz temblorosa. Pero en su mente, lejos de estar perdida, funcionaba con la precisión aterradora de un reloj suizo. Había comprendido que la única manera de desarmar a Úrsula era usar sus propias armas contra ella, retorciendo su juego de engaños hasta que la verdad se revelara por sí sola, un espejo distorsionado que devolvería la imagen real de la maldad. Si Úrsula quería una loca, Adriana le daría la actuación de su vida, un espectáculo digno de un manicomio, pero con un guión escrito meticulosamente para la ruina de su prima. Su primer paso fue sembrar el caos en la mente de Úrsula, alimentar su paranoia, hacerla creer que su plan funcionaba a la perfección. Durante días, Adriana se convirtió en una sombra errática. Susurraba a las cortinas con una voz fantasmal, reía estrepitosamente ante bromas invisibles, y de repente, se quedaba inmóvil, con la mirada perdida en un punto lejano, como si conversara con fantasmas que solo ella podía ver. Úrsula, exultante, creía que su plan se desarrollaba sin fisuras, que Adriana se estaba hundiendo en el abismo de la demencia. No sabía que estaba siendo observada, que cada uno de sus movimientos, cada expresión de falsa compasión, era un hilo más en la telaraña que Adriana tejía con una maestría escalofriante.
Una noche, cuando la casa dormía bajo el manto de la luna, y solo el susurro del viento se colaba por las ventanas, Adriana se deslizó como una sombra silenciosa hacia el estudio de Úrsula, su santuario, el lugar que su prima consideraba inexpugnable. Conocía el secreto, un falso fondo en el cajón de su escritorio, donde Úrsula guardaba sus diarios más íntimos y siniestros. Con manos temblorosas pero decididas, Adriana los encontró. Las páginas, escritas con la caligrafía pulcra de Úrsula, eran un testimonio escalofriante de su maquiavélico plan. La manipulación para hacerla pasar por loca, la confabulación para despojarla de su herencia, y, lo más impactante, revelaciones oscuras que implicaban a José Luis y a la mismísima familia de Úrsula en un entramado de engaños, chantajes y fortunas ilegítimas que se extendían por generaciones. Eran una mina de oro, un tesoro de infamia, la clave para desentrañar un legado de corrupción. Pero Adriana no se llevó los diarios. En su lugar, con una tinta especial, casi invisible a simple vista, añadió anotaciones al margen, fechas alteradas y citas falsas que creaban una narrativa aún más delirante, una espiral de locura autoinducida. Dejó mensajes crípticos, poemas sin sentido y dibujos infantiles entre las páginas, mezclando su propia locura con la verdadera oscuridad de Úrsula. Su objetivo no era que Úrsula descubriera las alteraciones directamente, sino que creyera que Adriana, en su supuesta locura, había profanado su espacio más íntimo, dejando pruebas de su desequilibrio mental y, al mismo tiempo, sembrando una semilla de duda sobre su propia cordura. Un juego perverso, sí, pero el único que podía salvarla. Dejó los diarios tal como los encontró, esperando que la propia Úrsula los descubriera y se hundiera en su propia trampa, creyendo que la locura de Adriana era tan profunda que había llegado incluso a su santuario. El dominó de la verdad, fichas cayendo sin control y la revelación inesperada. La casa de Hernando era un hervidero de tensión, un escenario para el drama que se desarrollaba. Eva y Amadeo, incapaces de simular una receta básica sin provocar un desastre culinario que rozaba lo catastrófico, finalmente fueron confrontados por una Victoria al borde del colapso, su voz un hilo de indignación. Sus referencias son falsas, ¿no es así? Hablen, o los echaré de inmediato, espetó la marquesa, con la voz temblorosa de indignación. Los supuestos cocineros, acorralados y temiendo ser descubiertos, confesaron. No eran chefs, sino actores de poca monta, contratados por una misteriosa mujer que les había prometido una fortuna a cambio de infiltrarse en la casa de Hernando y, de paso, espiar a sus habitantes y, sobre todo, a Bárbara, reportando cada movimiento. Sus informes, llenos de trivialidades al principio, ahora cobraban un significado siniestro, revelando una red de espionaje mucho más grande y sofisticada de lo que se había imaginado. La confesión de Eva y Amadeo llegó a oídos de Isabel, quien rápidamente la conectó con la extraña insistencia de Hernando en mudarse a la casa pequeña. La última pieza del rompecabezas llegó de la mano de Irene, quien, con la seriedad de una profeta y el fuego de la indignación en sus ojos, le confesó a Bárbara sus sospechas sobre la verdadera motivación de Hernando. ¿Y si todo esto es un plan para manipularte, para acercarse a tu fortuna, incluso para despojarte de ella? Susurró Irene, con una voz que geló la sangre de Bárbara hasta la médula. La semilla de la duda se había plantado en la mente de Bárbara, y la tierra del Valle Salvaje comenzaba a agrietarse bajo el peso de los secretos, prometiendo un terremoto de verdades. Mientras tanto, Pedrito, el más inocente de todos, se acercó a Adriana, sus ojos grandes y llenos de preocupación infantil. Su comportamiento reciente lo había desconcertado, casi asustado. ¿Por qué actúas así con Úrsula, hermana? Me preocupas, pareces enferma, preguntó, sus ojos infantiles llenos de una mezcla de preocupación y curiosidad. Adriana, con una sonrisa triste que no llegaba a sus ojos,
abrazó a su hermano con fuerza, como si quisiera protegerlo de la oscuridad que se cernía sobre ellos. Solo necesito que confíes en mí, Pedrito. La verdad, aunque duela, siempre sale a la luz, le susurró. Esa noche, Pedrito observó a Úrsula con nuevos ojos, y las dudas comenzaron a corroer la imagen perfecta de su prima, revelando una oscuridad que no había visto antes, una sombra que se extendía sobre su rostro. Rafael, a pesar de las repetidas advertencias de Julio, y la creciente incomodidad que sentía ante su frialdad, no podía ignorar el dolor evidente de Adriana. Algo en la frialdad calculada de Julio lo inquietaba profundamente, una sensación de que había algo más oculto. Esa tarde, visitó a Matilde. Ella, abrumada por la insistencia de Alejo y sus propias sospechas sobre los orígenes del joven, finalmente confesó sus preocupaciones sobre la extraña y peligrosa cercanía de Alejo con José Luis, revelando secretos que se remontaban a décadas. Rafael, uniendo los puntos, comenzó a ver un patrón, una telaraña de engaños que se extendía por todo el valle. Las piezas encajaban, y la imagen que formaban era aterradora, revelando un entramado de secretos que se remontaban a generaciones, un legado de corrupción que había permanecido oculto. La tormenta perfecta. El estallido de la verdad y la caída de los imperios antiguos. La confrontación entre Adriana y Úrsula era una fuerza de la naturaleza, un volcán a punto de erupcionar, y el Valle Salvaje era el escenario de su cataclismo. La tensión había crecido hasta el punto de ebullición, y un día, en el majestuoso salón principal, en presencia de varios miembros de la familia que se habían reunido para discutir la salud de Adriana, estalló. Úrsula, con una sonrisa de suficiencia al principio, comenzó a acusar a Adriana de sabotear su reputación, de ser una vergüenza para la familia, una mancha indeleble en su honor. Adriana, con una calma espeluznante que contrastaba con la furia descontrolada de su prima, la miró fijamente, con una chispa de desafío en sus ojos. Sabotear tu reputación, Úrsula, sería decir la verdad. ¿Quieres que hable de tus diarios? ¿Los que guardas tan celosamente en tu estudio, con todos tus secretos más oscuros? La mención de los diarios hizo que el rostro de Úrsula palideciera a un blanco fantasmal, la sangre abandonando sus mejillas. ¿Qué dices? Estás delirando, no sé de qué hablas. Es una mentira vil, exclamó, intentando en vano disimular su pánico, sus manos temblorosas delatando su angustia, su voz apenas un hilo. ¿Delirando, Úrsula? Adriana se acercó, su voz un susurro cargado de veneno que geló la sangre de todos los presentes, incluso de los más escépticos. O quizás, desenmascarando a una loba con piel de cordero. ¿Quieres que leamos un pasaje? Ese que habla de cómo planeaste todo esto desde el principio para quedarte con mi fortuna, engañándome y manipulándome. O el que menciona a José Luis y ese oscuro secreto que tan bien guardas, y que te tiene a su merced, como una marioneta en sus manos. Úrsula, presa de un pánico descontrolado, sintiendo que su mundo se desmoronaba, se lanzó sobre Adriana, intentando desesperadamente silenciarla, sus ojos inyectados en sangre, su respiración agitada. La pelea fue brutal, un torbellino de gritos, forcejeos y objetos cayendo al suelo con estrépito, un caos incontrolable. En medio del caos, Úrsula gritó, con la desesperación de quien se sabe acorralada: «Estás loca, Adriana. Siempre lo has estado, nadie te creerá, nadie. Eres una demente que necesita ser encerrada». Pero esta vez, el eco de su mentira no resonó con la misma fuerza, porque su propia desesperación la delataba, revelando su verdadera naturaleza. Porque la suerte de Adriana había cambiado. Rafael, guiado por una corazonada inquebrantable, por una voz interior que le gritaba que algo andaba mal, había llegado justo en ese momento, acompañado por un Pedrito ansioso y preocupado, que había seguido a su hermano mayor.
Al escuchar los desgarradores gritos de Úrsula y ver la agresión, Pedrito corrió hacia su hermana, con lágrimas en los ojos, presenciando la agresión en persona. Rafael, con el corazón encogido, observó la escena, y la verdad se reveló ante sus ojos con una claridad dolorosa. Ya no había duda. Adriana estaba siendo brutalmente manipulada, y no había locura en sus ojos, sino dolor y determinación. En ese instante, la puerta se abrió de golpe con un estruendo y apareció Atanasio. Con una expresión de pánico absoluto, el sudor frío perlaba su frente, su voz apenas un graznido. Raimunda se ha ido, ha escapado, ha tomado el camino del norte, y se ha llevado consigo un baúl lleno de documentos. Gritó, sin aliento, su voz un eco de desesperación que llenó el salón. José Luis, que lo había seguido de cerca, irrumpió en el salón, su rostro una máscara de furia y desesperación, sus ojos buscando a Raimunda en vano, el pánico reflejado en su mirada. La noticia de la fuga de Raimunda, y la mención de los documentos, fue el golpe final, el detonante de una explosión de verdades que nadie podría contener, el inicio de la caída de un imperio. El amanecer de la redención. Un valle renacido y el legado de la verdad eterna. El caos en el salón era total, una sinfonía de verdades desveladas que se mezclaban con el eco de las mentiras desmoronándose. Úrsula, expuesta por las palabras de Adriana y la amenaza latente de los diarios alterados, que Adriana había logrado ocultar en un lugar estratégico, sabiendo que Úrsula los encontraría, creyendo que ella misma los había olvidado allí, se desmoronó, su fachada de cordero finalmente resquebrajada, revelando a la loba interior. La furia de José Luis al enterarse de la fuga de Raimunda y la pérdida de los documentos era una fuerza destructiva, un vendaval que arrasaba con todo a su paso, sus planes y su reputación. Y fue en ese momento de máxima tensión, cuando la oscuridad parecía engullirlo todo, que un rayo de esperanza atravesó las nubes, un presagio de un nuevo amanecer para el valle. Raimunda, empujada por el miedo y la indignación, y con la valiosa carga de los documentos, no había huido muy lejos. Había buscado refugio en la única persona en la que podía confiar plenamente, la única que conocía la verdad de su pasado y la de Alejo, Matilde. Y Matilde, atormentada por la verdad que Alejo le había revelado sobre sus propios orígenes, sobre ser el hijo de José Luis y de la hermana de Raimunda, una verdad que había guardado por lealtad, finalmente cedió al peso de la conciencia. Cuando Raimunda llegó a su casa, temblorosa pero decidida, con el baúl en sus manos, Matilde se dio cuenta de que no podía seguir siendo cómplice del silencio, que la verdad debía salir a la luz. En el clímax de la confrontación en el salón, justo cuando José Luis estaba a punto de ordenar a sus hombres buscar a Raimunda, la puerta se abrió de nuevo y Raimunda apareció en el umbral, su figura enmarcada por la luz del día, su rostro reflejando una nueva determinación. No estaba sola, detrás de ella, Matilde, con una expresión de solemnidad, y un Alejo visiblemente afectado, con el peso de la verdad en sus hombros, entraron. La presencia inesperada de Raimunda y sus acompañantes silenció a todos, un silencio que solo se rompía por el latido de sus corazones, y el tenue crujido del baúl que Raimunda llevaba. José Luis, no puedes seguir ocultando la verdad. Estos documentos lo prueban todo, exclamó Raimunda, su voz, aunque temblorosa, era firme como el acero, resonando en el gran salón. Debes decirles quién soy y lo que sé. Debes confesar el origen de Alejo y el verdadero origen de tu fortuna, y la verdad sobre la muerte de mi hermana, su madre. José Luis, acorralado, con su imperio de mentiras desmoronándose a su alrededor, intentó callarla. Cállate, Raimunda, estás loca, nadie te creerá, esas son mentiras, pero era demasiado tarde. Raimunda, con el apoyo incondicional de Matilde, que ahora hablaba, y Alejo, que presentaba los documentos recopilados,
comenzó a desvelar un secreto enterrado durante décadas, la verdadera identidad de Alejo. No era solo un joven enigmático, era el hijo ilegítimo de José Luis y la hermana perdida de Raimunda, una mujer a la que José Luis había deshonrado, despojado de su herencia, y abandonado sin piedad, lo que la había llevado a una muerte prematura. La fortuna de la familia de José Luis, construida sobre generaciones de engaños, no era tan limpia como aparentaba. Gran parte se había edificado sobre la ruina y el sufrimiento de otros, sobre el robo y la traición, y Raimunda había sido testigo de cada paso de esa cruel construcción, cada injusticia, cada traición que ahora salía a la luz. La confesión de Raimunda, corroborada por Matilde, que reveló cómo había sido chantajeada para mantener el secreto, y las pruebas irrefutables que Alejo había reunido con la ayuda de Atanasio, quien, abrumado por la culpa y el miedo a la justicia, había decidido confesar todo lo que sabía sobre los planes de José Luis y los secretos más oscuros de su familia, entregando incluso más documentos, desató un terremoto que sacudió los cimientos del valle. José Luis, con su mundo desmoronándose a pedazos, sin escape posible, se vio obligado a admitir la verdad. El duque, el intocable duque, estaba al descubierto, su reputación hecha añicos, su poder pulverizado, su reinado de engaños llegando a su fin. La verdad, aunque dolorosa y cruda, liberó a Adriana. Rafael, comprendiendo el alcance de la manipulación de Úrsula y el inmenso tormento por el que había pasado Adriana, se acercó a ella, sus ojos llenos de arrepentimiento y un amor puro que nunca había vacilado, sino que se había fortalecido en la adversidad. Pedrito, orgulloso de la valentía inquebrantable de su hermana, la abrazó con fuerza, sus lágrimas de alivio. Úrsula, viendo su plan desmoronarse y su propia vileza expuesta ante todos, intentó huir en un frenesí de desesperación, pero Irene, con la ayuda decidida de Bárbara, quien ahora entendía el alcance de la manipulación de Hernando y su complicidad en el plan de Úrsula, y se había aliado con Irene para exponerlos, la detuvo antes de que pudiera llegar muy lejos. Hernando, por su parte, al ver sus propios planes desvelados, intentó culpar a Úrsula, pero la verdad era innegable, y su propia complicidad quedó al descubierto, arrastrándolo a la misma caída, su figura patética y sin poder. El Valle Salvaje, un lugar que había sido un teatro de sombras y engaños, un refugio para la corrupción, comenzó un largo y doloroso proceso de curación. José Luis, despojado de su poder y su fortuna, enfrentaría las severas consecuencias de sus acciones ante la justicia, entregándose a las autoridades. Alejo, por fin, encontró su lugar en el mundo, no como un extraño o un bastardo, sino como parte de una familia, aunque disfuncional, que lo acogió con los brazos abiertos, reconociendo su valor y su derecho. Raimunda, liberada del peso de su secreto y del dolor de su pasado, se convirtió en una figura respetada y admirada en el valle, un faro de la verdad y la integridad, un ejemplo de resiliencia. Matilde, por fin, encontró la paz interior que tanto anhelaba, liberada de sus propias culpas y del peso de la complicidad que la había oprimido por años. Atanasio, con su confesión, logró una pena menor, pero viviría con el peso de su pasado. Adriana, con el apoyo incondicional de Rafael, que se había convertido en su roca, comenzó a reconstruir su vida, paso a paso, con la fuerza de quien ha resurgido de las cenizas. Su valentía inquebrantable y su ingenio la habían salvado de un destino cruel, y ahora, más fuerte que nunca, abrazaba la vida, lista para escribir su propio futuro. El amor entre ellos floreció, un amor nacido de la adversidad y fortalecido por la verdad, profundo y sincero, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Pedrito, viendo a su hermana feliz y liberada, volvió a sonreír con la inocencia y la alegría de un niño que ha visto a su héroe triunfar, y ahora podía crecer en un valle sin sombras. Victoria,
Aunque aún conmocionada por la farsa de los cocineros y los oscuros secretos de Hernando, encontró la fuerza para enfrentar la realidad y reconstruir su propia vida con dignidad, libre de las pretensiones y engaños de su exprometido. Isabel e Irene, con su aguda perspicacia y su inquebrantable sentido de la justicia, se aseguraron de que la verdad prevaleciera y de que todos los responsables enfrentaran las consecuencias de sus actos, sin importar su estatus social o su poder. El Valle Salvaje, transformado por la verdad, se convirtió en un lugar donde la justicia y la honestidad eran los nuevos pilares. El sol salía de nuevo sobre el valle, bañando sus verdes colinas con una luz cálida y prometedora, un símbolo de un nuevo comienzo. Las cicatrices del pasado permanecerían, pero la curación había comenzado. El Valle Salvaje, un lugar que había sido un teatro de sombras y engaños, se transformó en un símbolo de esperanza, un testimonio de que la verdad, aunque dolorosa al principio, puede traer la paz y la justicia duraderas. El final feliz, contra todo pronóstico, había llegado al Valle Salvaje, y con él, la promesa de un nuevo amanecer, un legado de justicia que resonaría por generaciones, recordando a todos que, al final, la verdad siempre prevalece.